manos, amén. Para poder, amén, si pueden ir bajando, vamos a dar inicio como se verá, amén. Todas sus manos.
les dije que aquí está una mujer muy bonita, su esposa. Ahora hay dos más, mi sobrina y mi hermana. Pero eso no es todo. Ahora que abrí los ojos, hay más. Todo por aquí. Los hombres no. Los hombres no. Mi cuñado, el Tomás Álvarez, diría: los hombres están más feos que un espanto. Praise the Lord. Okay. That's all my Spanish. Eso es todo mi español. So I want to thank you for receiving me and my wife. Gracias por recibirme a mí y mi esposa. It's been a tremendous time. Ha sido un tiempo tremendo. We have been blessed Hemos sido bendecidos in the presence of the Lord and God's people. en la presencia del Señor y el pueblo de Dios. Don't you appreciate God's people? No aprecian el pueblo de Dios. Amen. Turn your Bibles to Joshua chapter 23. Vamos a ir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 23. I want to share with you what the Lord put in my heart Quiero compartir con ustedes lo que puso en mi corazón. a few days ago. Hace unos días I had a sermon I was going to preach, but the Lord kept dealing with me, and I was stubborn. tenía un mensaje que iba a predicar, pero el Señor estaba tratando conmigo. So I believe the Lord will help us this morning. Yo creo que Él va a tratar con nosotros esta mañana. I want to share with you from the Word of the Lord Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, one man. también de un hombre. One man. Un hombre. The Bible talks about many people. La Biblia habla de muchas personas. It talks about a group of believers. Habla de un grupo de creyentes. We know the church is not just one man, Sabemos que la iglesia no es solamente un hombre. but there are times in the Bible and even today Hay tiempos en la Biblia, aún en estos días, that when the Lord initiates revival, que cuando Dios iniciaba avivamiento, when the Lord initiates a move of God, cuando Dios inicia un mover de Dios, He begins through one man. empieza a través de un hombre. So there's several examples in the Bible Esto es lo que vemos en la Biblia. about one man. Amén. De un hombre. Joshua 23:10. El libro de Josué, capítulo 23, versículo 10, dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo. You know that it's very true Es algo verdadero. that because of one man, Por un hombre, he can change 1,000. Él puede cambiar a mí. Because of one man, Solamente se necesita un hombre that's a believer, that's a Christian, que sea creyente, que sea cristiano. he can put many devils to flight. Él puede hacer muchos diablos. Do you believe that this morning? ¿Lo creen en esta mañana? If you read the Bible, Si ustedes leen la Biblia, there's one man in the Bible hay un hombre en la Biblia that he threw the entire race into sin. The one man threw the human race into sin. un hombre tiró toda una raza entera al pecado. Adam, Adán. Romans 5:15 and 16. El libro de Romanos, capítulo 5, versículos 15 y 16. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. One man. Un hombre, One man. Because of one man we suffer por la culpa de un hombre sufrimos physically físicamente and sometimes mentally. y a veces mentalmente. Because of one man. Por la culpa de un One hombre, man disobeyed God. un hombre desobedeció a Dios. But because of one God man, Jesus, Pero también por un hombre, Dios Jesús, He restored us. nos restauró. We're no longer in condemnation. Ya no estamos en condenación. We're no guilty. We're not guilty before Him. Ya no somos culpables delante de He Él. has saved us. Nos ha salvado. He has delivered us. Nos ha hecho libres. And He has saved Y ha salvado every one of us. cada uno de nosotros. Every man, Cada hombre, every woman, cada mujer and children. y también los niños. We thank the Lord. It is because of Adam, all men through the years have ignored God. Es por la culpa de Adán que a través de los años los hombres han ignorado a Dios. Isaiah 59:2 says we are separated from the fellowship from God. Dice la Biblia en Isaías 59:2 que estamos separados del compañerismo con Dios. Because of Adam, all men were cast into the power of darkness. Por Adán todos los hombres fueron expulsados al poder de las tinieblas. But because of one man, one God man, Jesus Christ, Pero también por un hombre de Dios, Jesucristo, He has made us right with the Father. nos ha hecho bien, justificados delante del Padre. We have seen the light. Hemos visto la luz. We are children of the light. Somos hijos de luz. The one man, Por un hombre, Jesus Christ. Jesucristo. The Lord. This work that we see here Esta obra que vemos en este lugar wasn't here years ago. no estaba aquí hace muchos años, But because of one man pero porque había un hombre responded que respondió the Lord Jesus. al Señor Jesús. One man, because of one man, Porque un hombre, I'm saved today. yo estoy salvo en esta mañana. El pastor Tomás Narváez, cuando primero se salvó él vino y me dice, ¿sabes qué? Yo ya soy cristiano. Dije, quítate de aquí, no me estás jugando juegos. I know you, Tommy. Yo te conozco, Tommy, le decía. I know how you are. Yo sé cómo tú eres. You get into a lot of things. Has hecho muchas cosas. So I don't think it's true. No creo que es verdad lo que tú dices. But you know, at this point, this is not in my notes. Eso no está en mis notas. I want to apologize to my sister. En esta hora quiero pedirle disculpas a mi hermana. They used to come and visit us, Ellos llegaban a visitarnos. and I would take Tommy with me Yo me llevaba a Tommy conmigo on the bars, up to the bars. a las barras, a las cantinas. Este es antes que estaba salvo. Antes de salir. But because the one man Pero porque había un hombre that got saved que se salvó, was not ashamed of the que no gospel. tenía vergüenza del Evangelio. He came and witnessed to me. Él vino y me dio testimonio. But I always blamed Tommy, and I know that it was me. Yo siempre culpaba a Tommy, pero sé que era And I put my wife and my sister Y yo puse a mi esposa, a mi hermana, a lot of misery. con mucha miseria. But I thank God for saving and forgiving me. Pero doy gracias a Dios que están salvos y que me han perdonado. In the Bible, En la Biblia there was one man había un hombre that stopped the kingdom of darkness. que frenó el reino de las tinieblas. His name was David. Su nombre era David. The devil's army, El ejército del diablo, Goliath the devil, Goliat el diablo, put God's people, brought fear to them. a mí me trajo temor al pueblo de Dios. And the Bible says in 1 Samuel 17,
y dice la Biblia en el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, del 8 al 11, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. One man, Saul the king, Un hombre, Saúl el rey, brought fear to God's people. trajo un temor al pueblo de Dios. But there's another man by the name of David. Pero había otro hombre con el nombre de David. He went to get permission. He went to get permission Él fue y recibió permiso to fight Goliath. para pelear contra Goliat. In 1 Samuel 17:45, En 1 Samuel capítulo 17, 45 y 47, when Goliath came against David, cuando viene Goliat en contra de David, this is what David said. eso es lo que dice David: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con jabalí, con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. How many times do people tell us it cannot be done? ¿Cuántas veces personas nos dicen que no se puede? This problem is too big. Este problema es demasiado grande. You cannot accomplish God's will. No puedes también cumplir la voluntad de Dios. See, David was not scared. David no tenía temor. He knew God would help him. Él sabía que Dios podía ayudarlo. And this is something that we need to come to grips this morning. Y tenemos que entender eso en esta mañana. If you're a Christian, God's going to help you. Si tú eres cristiano, Dios te va a ayudar. We have the power of God with us. Tenemos el poder de Dios con nosotros. You don't have to be scared No anymore. tienes que tener miedo. Now, in the Bible, En la Biblia it talks about other men. también habla de otro hombre. I'm not going to read all the different passages, No voy a leer todas las escrituras, but the Bible called Abraham. pero Dios también habla de Abraham. He called anyone else, but he called Abraham. A mí pudo haber llamado a cualquier persona, pero Dios llamó a Abraham. He spoke to Abraham. Habló hacia Abraham. He says, get out of this land. Sal de esta tierra, I'm going to make you a father pues te voy a convertir en un padre of many nations. de muchas naciones. Abraham believed God, Abraham creyó a Dios and he went. y salió. And because of Abraham, Y por Abraham, his family got saved. por Abraham su familia se salvó. And many nations were birthed. Y nacieron de ahí muchas naciones. One man. Un hombre. As time went on, Cuando pasó el tiempo, at one time God was tired of humanity. en un tiempo Dios se había cansado de la humanidad. The Bible says in Genesis Dice la Biblia en Génesis that man was corrupt. que el hombre estaba corrupto, All his thinking was corrupt. que todos sus pensamientos eran malos. Man didn't think of doing good things. No pensaban en cosas He buenas, just thought of doing bad things. solo que pensaban en hacer cosas malas. So God called one man. God called one man, Dios llamó a un hombre, Noah, a Noé, build a boat. construye un arca. Now think about this. Piensen en esto. Noah was a farmer. Noé trabajaba la tierra. He wasn't a shipbuilder. No era un constructor de arcas, de barcos. How did he know? ¿Cuántos saben? But God called you and I into the
Cuando Dios nos llamó al ministerio, we weren't that fully equipped. no estábamos preparados realmente. But as we went forward, Pero mientras avanzábamos, God will reveal His will Dios empezó a revelarnos su voluntad and give us the strength y nos dio la and fuerza the y la revelation and the revelación ability y la habilidad to serve Him para servirle and to establish the y kingdom. para establecer el reino. That's what God will do Eso es lo que Dios hace. if one man will listen. Si un hombre escucha, Like Noah, como Noé, his family was saved. su familia se salvó. Praise the Lord. Gloria a Dios por eso. One man. Un hombre Like Tommy, Un hombre como el pastor Tomás, that took a church in El Centro. que tomó una iglesia en el centro. I want you to think about this for a moment. Quiero que piensen en esto por un momento. When he first opened the church, Cuando él primero abrió la iglesia, there was a church of about 20 religious people. era una iglesia con 20 personas religiosas. I remember I went to visit the church one time. Yo me acuerdo que fue a visitar la iglesia en una ocasión. And they were casting out demons from a woman. Y estaban expulsando un demonio de una mujer. I don't know if Dora remembers that. No sé si la hermana Dora se acuerda de eso. But this woman was throwing men out of the way. Esta mujer de ya estaba aventando a los hombres para aquí y para allá. She was demonized. Estaba endemoniada. Estaba poseída. But God manifested His presence Pero Dios manifestó su presencia and brought deliverance. y trajo libertad. In time, Por el tiempo, the church began to grow. la iglesia empezó a crecer. One man believed. Un hombre creyó. One man began to disciple. Un hombre empezó a One discipular. man began to believe the word of Un God. hombre empezó a creer en la palabra de Dios And he planted a church y plantó una iglesia in Tijuana. en Tijuana. I think that was the first church. Creo que esa fue la primera I'm not iglesia. sure. No But estoy I seguro. remember, Pero yo me acuerdo, I think Jesse was the pastor there. creo que pasó Jesse era el pastor en ese tiempo. And I remember I went and I did his first revival. Y me acuerdo que fui y le hice su primer avivamiento. Now let me tell you something. Quiero decir algo. I didn't know what I was doing. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Jesse probably didn't know what he was Yo doing. tampoco sabía. But God knew what he was doing. Pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. And people got saved. Y personas se salvaron. Now, you may not believe this. Quizás no creas esto. This is about 30 some years ago. Hace más de 30 y tantos años. And Gustavo's father was in that meeting. Y ahí estaba el papá del pastor Gustavo en esa junta. He said he remembers. Él dice que se acuerda. One man Un hombre put a church in TJ. puso una iglesia en Tijuana. That pastor in TJ Ese pastor en Tijuana put other churches. sacó otras iglesias. I was talking to Brother Gustavo, Estaba hablando con el pastor Gustavo and I asked him, how many churches are here? y le pregunté, ¿cuántas iglesias hay aquí? I think he said 12 or 13. Those are the no, see, in the area. Le preguntaba cuántas iglesias hay en el área del Bajío y me comentaba como 12 o 13. It's incredible Es algo increíble what God is doing. lo que está haciendo. Are you with me, folks? ¿Están conmigo, hermanos? Now listen, I'm not trying to lift up man. No estoy intentando exaltar al hombre. I'm lifting up Jesus. Estoy exaltando a Jesús. I'm lifting up the work that God can do. Estoy exaltando la obra que Dios puede hacer. When one man will say, I'll be that man. Cuando ese hombre dice, yo quiero ser ese hombre. And my family will be that family. Y esa familia va a ser la familia. To take forth the gospel. Amén, que corran con el To evangelio. save people Amén, para salvar a las from personas drowning de hundirse in sin. en pecado. Are you with me, church, this morning? Están conmigo, iglesia, en esta This is what mañana. God can do. Eso es lo que Dios puede hacer. Throughout the Bible, there's been incidents A través de la Biblia ha habido circunstancias where men stood against false religion. donde el hombre se paró en contra de religiones falsas. Remember Elijah, he stood against Ahab and Jezebel Acuérdense de Elías, se puso en contra de Acab y Jezabel and the false prophets of Baal. y los falsos profetas de Baal. He was up man.
era hombre, He was one man. era solamente un hombre, Elías, But he had God on his side. pero tenía a Dios de su lado. And those 400 prophets were drowned Y esos 450 profetas de Baal se hundieron because of the power of God. por el poder de Dios. I'm not saying God's not going to use the family. No estoy diciendo que Dios no va a usar la familia, I'm not saying God's not going to use my sisters. no estoy diciendo que Dios no va a usar las hermanas, Because if it wasn't for God and a loving wife, I couldn't be here. porque si no fuera por Dios y una esposa hermosa, yo no estuviera aquí, And neither you do. ni tampoco ustedes. Are you with me? ¿Están conmigo? It's amazing that our marriages have managed to do it. Es asombroso cómo los matrimonios pueden encontrar esa habilidad. How we can function ¿Cómo podemos funcionar as a Christian family. como una familia cristiana? Because if one man says, I'm going to love my wife. Porque si un hombre dice, voy a amar a mi esposa, If you're a husband, si eres el esposo, you're that man tú eres ese hombre to love your wife. para amar a tu esposa. Hello? Hola, What's this comment? Oh, sister, before I forget, hermana, antes que me olvide, you're the wife. tú eres la esposa. You need to submit to your husband. Tienes que sujetarte a tu esposo. Oh, you know, He is the Lord. Es el Señor. Paul the apostle, Pablo el apóstol, through the unction of God, a través de la unción de Dios, brought order to the family. trajo orden a la familia. Are you with the church? ¿Están conmigo? We can function. Podemos funcionar. You will be the one man Si tú te atreves a ser ese that hombre will love the wife, que ama a tu that will esposa, honor your wife, a mí que honras a tu esposa, that you live honor each other. que viven bajo uno del otro, God will do a great work in us. Dios puede hacer una obra grande en nosotros. It takes one man. Pero se necesita un hombre. Are you with the church? ¿Están conmigo? One man. It's amazing. Es algo It's asombroso. amazing what one man can do. Es algo asombroso lo que puede hacer un hombre. But then man can also destroy. Pero también el hombre puede destruir. Destroy his family, Puede destruir su familia, his destiny, su destino and his future. y su futuro. If he does not do God's will. Si no hace la voluntad de Dios. We thank the Lord this morning. Le damos las gracias a Dios en esta mañana. I believe this morning there's men here that God has been speaking to. Yo creo que aquí hay hombres en esta mañana de los cuales Dios ha estado hablándoles a ustedes. If you say, I will be that man. ¿Alguien puede decir que voy a ser ese hombre? I'm going to love my wife. Voy a amar a mi esposa. I'm going to separate myself from the world. Me voy a separar del mundo. We're going to live for God. Vamos a vivir para Dios. I'm going to be that man that leads. Voy a ser ese hombre que guíe. Can you be that one man? ¿Puedes ser tú ese hombre? And if that man does not rise up, Y si ese hombre no se if levanta, that man does not obey the Lord, y si ese hombre no obedece a Dios, then you as a wife tú como mujer, como must esposa, be the spiritual leader. tienes que ser la líder espiritual. Y pongan en lado a sus esposos. Ay, yo no sé dónde salió esto. It's amazing what God can do in our family. Es asombroso lo que Él puede hacer en nuestras familias. Porque in my family, there was 10 kids, 10 En children. mi familia había 10 hijos. My wife was an only child. Mi esposa era hija único. So we got married. Nos casamos. And I had a mentality how to raise children. Yo tenía una mentalidad de cómo criar a los A hijos. mentality how to do a marriage. La mentalidad de cómo guiar un matrimonio. My wife had a different idea. Mi esposa pensaba diferente. She had a different example. Tenía un ejemplo diferente. But it is through the gospel of the Lord Jesus Christ Es a través del ejemplo del Evangelio de Jesucristo. that we can come together Que podemos unirnos
exitoso. Are you with us, church? ¿Están conmigo en esta That is what mañana? God can do. Es lo que Dios puede hacer. That is what God can do. Amen. Es lo que Dios puede hacer. In the Bible, En la Biblia, the Bible talks about the Apostle Paul. la Biblia habla del apóstol Pablo. He was an enemy of God. Era un enemigo He de was doing Dios. his own thing. Hacía su propia voluntad. He was religious, Era religioso, but he got saved. pero se salvó. And God raised him up. Y Dios lo levantó. One man. Un hombre. We have most of the New Testament written by one man. Casi la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por un hombre. But Paul had to be a man of God. Pero Pablo tuvo que ser un hombre de Dios. Because many times the churches came against Paul. Porque muchas veces las iglesias se oponían a Pablo. But Paul was the one man that said, this is the word of God, this is a rhythm church. Pero Pablo decía, esa es la palabra de Dios y así van a ser las cosas. If you read the New Testament epistles, Si tú lees las letras del Nuevo Testamento, you're going to find out that Paul was often attacked. van a ver que Pablo era atacado. Some said to him, you can't speak. Muchos le decían, tú no puedes hablar. He said, you're not even an apostle. Y le decían, tú no eres mi apóstol. And they came against him. Se lo oponían. And he took a stand. Pero él se paró firme. There was this morning, someone had to stand and bring correction to the churches. Alguien tuvo que pararse firme y traer corrección a las iglesias. And this one man did that. Y este hombre hizo esto. Paul. Pablo. In the book of Nehemiah, En el libro de Nehemías, the Bible talks about one man also. la Biblia también habla de un hombre. If you know the story that Si conoce la historia, the people of God have been in Babylon. el pueblo de Dios estaba en Babilonia. There were, for 70 years, there was captivity. Por muchos años estaban en cautividad. And during that time, Ezra and a few other groups, En ese tiempo, Esdras y otros grupos they had gone to rebuild Jerusalem, habían regresado para reconstruir a Jerusalén, but they never completed. pero no terminaron la obra. So the Lord spoke to Nehemiah. Y el Señor también habló en Nehemías. Nehemiah 1, chapter 1, verse 3. Remember? Y dice la Biblia en Nehemías, capítulo del 1 al 13. Es la palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Isliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Hania, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras me senté y lloré y sentí duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento en tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuerda ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esta hora esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos,
que desean reverenciar tu nombre, concede ahora un buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Of one man, Amén, porque había un hombre, Nehemiah. Nehemías, He prayed. él oró, He heard. él He escuchó, heard the walls were broken down. él escuchó que los muros estaban He derribados, saw the city was on fire. él vio que la ciudad estaba derrotada And he had compassion. y tuvo compasión, He began to pray. empezó a He orar, said, God, this is not right. dice Dios, eso no está bien, This is your city. es tu ciudad, Lord, we are your people. Señor, somos tu pueblo, This is not right, no Lord. está bien eso, Señor. And the Bible says that Nehemiah Dice bien que Nehemías, prayed and asked the Lord, amén, oró y pidió al let me be Señor, that one man. déjame ser ese hombre. And as you read the story, Y cuando leemos la historia, the walls were built, the walls were completed, que los muros fueron construidos, la obra fue terminada, because one man rallied un hombre se agrupó, se animó, families amén, familias and other men y otros hombres to finish the work para terminar la obra that the previous group did not finish. que el grupo anterior no pudo terminar. Amen? Amén. In our cities, En nuestras in our ciudades cities, there's lots of people that were religious. hay muchas personas religiosas. In my city, like your Y en city, mi ciudad y también en la tuya. there's some people that have not heard the gospel. Hay personas que no han escuchado el Evangelio. And there's some that are backslidden. Y ellos que están alejados. So God calls you and I Dios te llama a ti, me llama a mí. to preach the gospel. Para predicar el As Evangelio. Jesus calls, go to all the world and preach the Así gospel. como dijo Jesús, que vayamos a todas las naciones y prediquemos el Evangelio. Teach them. Enséñales. Preach to them. Predícales. He promises, I'll never leave you nor forsake you. Nos dio la promesa que nunca nos va I'll a be dejar with ni you to desamparará. the end. Estoy contigo hasta el fin del mundo. I want to tell you Te that quiero decir- for almost 50 years, Y ya más de 50 años, the Lord has not been absent from my life. y el Señor no ha estado lejos de mi vida. I might have been absent, Quizás yo estaba lejos de Él, but not the Lord. pero el Señor. And God wants to do a work. Dios quiere hacer una obra And there's these families that are scattered y everywhere. alcanzar las familias que están dispersadas en todas Their partes. walls have been broken Quizás down. los muros están derribados. God loves them also. Dios también los ama. And God wants to do that. Dios quiere hacerlos libres. Amen. Un hombre. Amen. See, how many of us pastors have had people come into our church? Muchos de los pastores han visto personas entrar a sus iglesias. And as pastors, we look at them. Y así como pastores, Oh man, this couple is well put together. así como pastores las vemos. This couple is well together. Well, pretty well together. No están todos Se bien. miran muy bien. Se miran como que tienen dinero. They have a beautiful car. Hoy tienen buen carro. They're going to the next man. Caminan, tienen un buen carro. And we think, Y vamos a pensar. I like them. Me gustan esos hermanos. And we come to church for a while. Vienen a la iglesia por un tiempo. And then they want counseling. Y después quieren consejo. Terror! It's a nightmare. Es un desastre. They have problems. Tienen problemas. And what I thought was a blessing becomes a nightmare. Si tú haces un matrimonio bendecido y es un desastre, es una pesadilla. Because even people want to look good on the outside. A veces personas se ven bien por fuera. They need help. Necesitan ayuda. They need the gospel. Necesitan el evangelio. And God calls you and I, one man, Dios te llama a ti y a mí, un to have hombre, compassion, que tengamos compasión, to work with people. que trabajemos con las personas. We thank God for all that He does. Amen. Damos gracias a Dios por todo lo que hace. Some people come into church and están bien locos. Muchos llegan a la iglesia y están locos. Un señor me dijo, pastor, me quiero casar. Okay. Pero dice, no tengo divorciado. ¿Cómo no está divorciado? Oh, mi esposa me
But it takes one man Pero se necesita un hombre to take a stand. que se pare firme. I may lose that couple. Quizás se pierde esa pareja, I may lose that influence. ya pierde esa influencia, But I want to take a stand. pero voy a pararme firme. Amen. Let's give a little clap offering, can we? Vamos a dar un aplauso a Dios en esta mañana. Before we close, Antes de cerrar, will you be the man? ¿puedes ser tú ese hombre? Will you be the pastor that shall shepherd the sheep? ¿Puedes ser tú el pastor que guía las ovejas? Will you be the one man to take a stand? ¿Puedes ser tú ese hombre que se pare firme? Will you be the one man that will answer God's call? ¿Puedes ser tú ese hombre que responda al llamado de Dios? When God called me into the ministry, Cuando Dios me llamó al ministerio, I was like Moses. yo era como Moisés. I can't talk. Yo no sé hablar, Apenas, ahora sí puedo poco. But I could then. pero yo no podía antes. And now, Y ahora, I can't hear very well. yo no puedo escuchar muy bien. And I don't see very Y well. tampoco miro muy bien. Y lo peor es que me olvida todo. Pero no le hace. One man. Un hombre, I can't hear. no puedo oír. Don't worry about it. We're just way to help you. No te preocupes eso. I don't see very No well. miro muy bien. Don't worry. We'll give you a cane. No te preocupes, te damos unos lentes. God will equip you. Dios te equipa. You be the one man. Si tú quieres ser ese hombre. One man. When I first got saved, when I Cuando me salvé, 6 months later, I went to a Bible conference. tuve 6 meses en una conferencia bíblica. And the pastor preached the gospel. Y el pastor predicó el evangelio. And during that conference, Y en esa conferencia, God had been speaking to me. Dios estaba hablándome a mí. He was calling me to the Me ministry. estaba llamando al ministerio. But I didn't want to respond Pero yo no quería hacer caso al llamado. because I knew this man. Porque yo conocía quién era este hombre. I was saved. Yo estaba salvo. And I'm now saved. Y me sentía salvo. But I still have issues in my Pero house. tenía problemas en mi propia vida. In the last conference, a meeting, the last service, En el último sermón de esa conferencia, they gave a call for people that felt, or men that felt to be ministers or to be pastors. hicieron un llamado para aquellos que sentían el llamado para ser ministros o pastores. I was one man. Yo era un hombre. In 1977, En el año 1977, before your grandpas were born, quizás antes que nacieran muchos de sus abuelos, and I answered the call. pero yo respondí al llamado. One man. Un hombre. There was other men Había otros hombres that stood. que se pararon. And I wondered, Y yo me imagino, me pregunto, as we began to pray, mientras empezamos a orar, we close our eyes, we talk about our man. pueden cerrar sus ojos y inclinar su rostro un momento. Father, we pray right now in Jesus' name. Padre, oramos en esta hora en el nombre de Jesús. If there's anyone here No sé si habrá alguien aquí en esta mañana that's fighting, que está peleando,